Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Estoy muy complacido de estar nuevamente con ustedes, como todos los días de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Me acompaña en el día de hoy el licenciado Ulises Jiménez. Quiero excusar al doctor Valentín Medrano Peña. Está en audiencia en la ciudad de Higüey, de manera pues que le va a resultar imposible apersonarse aquí al canal, bueno, a la emisora, un canal también. Exacto. Para participar en la tarde de hoy en nuestro programa. Buenas tardes, Ulises. Muy buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes a los amables oyentes, cibernautas que nos siguen cada día, cada tarde. Desearles a nuestro compañero Valentín Medrano Peña que termine su jornada del día de hoy bien, que llegue en salud, que llegue tranquilo por acá, por la capital dominicana, que por algunas zonas ya está cayendo agua, don Miguel. Decir que la Armada de Estados Unidos rescató, gracias a Dios con vida, a los náufragos de una embarcación que salió desde el puerto de Puerto Plata y que gracias a Dios zozobró y ellos lograron salvar su vida. Iban a las islas Turcos y Caicos. Eso es correcto. Era un barco de carga que normalmente hacía esa travesía. Desde ese punto de Puerto Plata viven saliendo embarcación constantemente. Parece que hay buena pesca por la zona. Sí, y también hay un trasiego de personas que viven allá y vienen muy frecuentemente aquí, y hay mercancías que se llevan de aquí porque en Turcos y Caicos se producen muy pocas cosas. Entonces, siempre hay trasiego de personas de allá para acá, de aquí para allá. Hay personas que vienen en avión, hay personas que lo hacen en barco. Son islas muy bonitas y cuando uno viaja a la Florida y el día está bien, uno puede, desde la ventana del avión, puede ver las aguas de islas Turcos y Caicos. Miren, yo estuve observando hoy. Yo tuve que ir hoy a una cita con el dentista. Bueno, ustedes que me están escuchando y viendo dirán, bueno, ¿qué nos importa a nosotros que tú tengas que ir a una cita con el dentista? Y a veces uno pone ejemplos muy personales porque uno entiende que tiene más autoridad que cuando uno habla de cosas, experiencia de otros, ¿no? Exacto, eso es correcto. Mire, yo estuve a punto de devolverme en un momento dado porque yo quedé atascado para que ustedes tengan una idea, yo salí como a las 11:30 de la mañana y regresé a mi oficina como a las 2:30, o poco más de las 2:30. Estamos hablando de 3 horas, ¿no? De 3 horas. En el mismo distrito, en el mismo casco urbano. En el mismo distrito. Yo tuve alrededor de 35 o 40 minutos en el dispensario del dentista. Todo lo otro fue en tapones en la ciudad. Yo no sé si aquí se ha hecho un cálculo o se ha hecho un estudio o la situación amerita un estudio, un análisis, no sé cómo llamarlo, sobre el efecto que tiene en la productividad nacional los entaponamientos de tránsito. Creo que Acofabe habló de algo de eso. Sí. Y la crisis, pero quiero decirle contabilizarlo. Es decir, porque el país debe estar sufriendo económicamente esas consecuencias. Las consecuencias del problema derivado de un tránsito que no tiene aparentemente solución alguna, por lo menos a mediano o largo plazo. Bueno, por lo menos de inmediato y a mediano plazo. Yo supongo que en algún momento podremos enfocar una solución o darnos una solución que sea a largo plazo. Porque mire, lo que se está gastando aquí en gasolina, en combustible, de todo tipo, con los entaponamientos, es una cosa bestial. Es una cosa bestial. Y este país importa todas sus necesidades energéticas. Todas. Absolutamente todas. Todos los combustibles que usan los vehículos de motor y las fábricas, las industrias, provienen del petróleo o del gas natural, que es un que es también de la industria de la petroquímica, ¿no? De manera pues que eso le cuesta un dineral al gobierno dominicano. Y creo que tiene que tener el país tiene que estar sufriendo una baja en el rendimiento personal de la mano de obra, elaborar, que sea de industrial o de oficina, porque la gente tiene que salir 1 hora y media mínimo
sí, de su casa para ir al trabajo. Y tarda quizás más tiempo, porque en la tarde y en la noche el tránsito es peor que en la mañana. sí. Especialmente en esta época en que si bien la gente anda más en las calles, va a llegar un momento en este mes en que las escuelas estarán cerradas y los colegios. De manera pues que en algunos lugares el entaponamiento será más reducido que en otros momentos del año. Pero yo creo que valdría la pena. Sería un ensayo interesante en víspera del proceso electoral, que tengamos una idea por lo menos en el país y que alguien esté interesado, sea el gobierno, sea el CONEP, sea la empresa privada, sea el que sea, que gaste su tiempo y algún tipo de inversión para hacer un estudio serio, sobre las consecuencias que tiene la crisis del transporte en la República Dominicana, especialmente en las áreas urbanas como Santo Domingo y Santiago, sin exceptuar ninguna otra ciudad, porque en términos proporcionales la situación es la misma en todos los sitios, en todas las zonas urbanas del país. Claro. Porque eso es catastrófico, señores, catastrófico. Porque no solamente, yo creo que el tema ha alcanzado un nivel tan intenso y tan grande, que el problema del tránsito es hoy un problema de salud pública. Es un tema de salud pública además. ¿Saben por qué? Porque debe haber más gente hipertensa, la gente anda con el ceño fruncido en los automóviles, se ven las discusiones, la gente anda con mucho miedo por el transporte público, por los motoristas, por los pedidos ya, ¿cómo se llaman las otras compañías que entregan? El Uberat. Toda esa gente que están en manos de gente que si pierden el empleo tienen que llevarlo a examinar a un manicomio, porque esa gente tiene que estar loca por la forma en que manejan y que conducen. Eso es así. Poniendo en peligro a todo el que ande en la calle. Entonces yo creo que valdría la pena. Yo creo que, porque aquí todo se reduce a la política. Aquí la única preocupación que aparentemente tenemos nosotros en la República Dominicana, aquí yo no he visto una gente mortificada por la crisis de vocación de nada. Hay una crisis vocacional en el magisterio tremenda, sí, porque leí que 46,000 de los postulantes para un cargo de maestro reprobaron. Reprobaron el examen de oposición, el concurso de oposición. De manera pues que eso indica que el futuro inmediato del sistema escolar dominicano es peor de lo que uno podría imaginarse, ¿no? Porque claro, los que estaban postulando para llenar plazas vacantes y necesidades del sistema no reúnen las cualidades y las condiciones para asumir esa tarea. Pero también hay otra cosa. La gente no se preocupa, por ejemplo, a la gente no le preocupa el estado de las calles, no le preocupa el estado de la basura. La gente nada más está pensando en política, señores. En lo que dice uno, en lo que dicen los candidatos del gobierno, en lo que dicen los candidatos de oposición, lo que dicen los que no son ni del gobierno ni de la oposición y que están buscando una oportunidad en el gobierno o en la oposición para escalar, no sé, para llegar más rápido a donde no pueden llegar por sus propios medios. Entonces, yo creo que valdría la pena. Bueno, yo en cuanto a ese tema puedo decir que todo lo dicho por Miguel hay que endosarlo. ¿Por qué? Porque justamente hoy yo salí de mi casa y yo vivo retirado porque vivo en Santo Domingo Norte, y cuando atravieso la ciudad porque tengo que ir diario a mi trabajo, a mi otro trabajo, a mí me cuesta mucho tiempo de mi vida, sí, claro, transportarme desde mi casa hacia el trabajo y desde el trabajo hacia mi casa, o desde el trabajo hacia acá y desde acá hacia mi casa. Yo estoy invirtiendo diariamente aproximadamente entre 3 horas, 3 horas y media en ese proceso solamente. En un día normal, porque si hablamos de un día festivo, por ejemplo, donde todo el mundo está en la calle, todavía es peor. Es decir, tú vas de tu casa primero a Jaina. Exacto. Y después de Jaina vengo acá. Y después tienes que ir a Villamella. A Villamella. No, eso es... Son 3 horas y media prácticamente que yo invierto de mi tiempo cada día para yo poder desplazarme. Esa preocupación que don Miguel expresa, pues debería ser una preocupación de la gente que controla, de la gente que gobierna, de la gente que toma decisiones. Por ejemplo, en el Congreso Nacional debería haber una preocupación
por esta situación y que de alguna manera exijan al mismo gobierno y a las empresas, por ejemplo, que haya una modificación en torno a la entrada y la salida de los trabajos. No es posible que todo el mundo esté entrando a la misma hora y esté saliendo a la misma hora. Bueno, hubo una oportunidad hace mucho, no recuerdo exactamente, Ulises, en que alguien propuso, no recuerdo quién, si fue un partido, si fue una organización empresarial, pero a mí me pareció el asunto muy acertado y lamento que ni en ese momento ni ahora haya llamado la atención. Dijeron que debían cambiar las horas, es decir, las oficinas públicas deberían abrir una hora, un ejemplo, o una hora y media después que abran las escuelas para evitar el congestionamiento del tránsito. Y que la empresa privada, por ejemplo, los negocios privados como las tiendas, no los supermercados, porque los supermercados tienen que estar abiertos prácticamente todo el día. Exacto. Pero las tiendas, una tienda de zapatos, una tienda de ropa, no tiene por qué abrir a las 8 de la mañana. Una joyería. Sí, una joyería. No tiene que abrir a las 8 de la mañana. Podrían abrir a las 10 de la mañana y estar hasta las 7 de la noche. Exacto. Y el que abre a las 9, que se vaya a las 5 o a las 6. Y así sucesivamente. Y los estudiantes, las escuelas ya tienen, los colegios incluso tienen que ya aprender porque eso sería un ahorro económico para la familia, que incluso los colegios tengan un horario corrido y que los estudiantes almuercen, porque en los Estados Unidos, en el colegio, los muchachos nomás van una vez al colegio al día, es decir, llegan en la mañana a la hora que sea y se van a la hora que sea en la tarde y comen ahí, no tienen que ir a su casa a comer, ni la familia tiene que estar preocupada porque el hijo no ha comido al mediodía, ¿entiendes? Entonces yo creo que esas son decisiones que aparentemente parecen inocuas e inicuas, son de extremada importancia porque eso resuelven problemas. Definitivamente. Yo, por ejemplo, perdona Miguel, yo fui a una oficina, yo fui a un banco comercial hoy temprano. Miguel, yo duré en servicio al cliente con 3 clientes nada más, con 3 personas en turno. Yo duré 47 minutos esperando que me llamaran con 2 servidores para 3 clientes. ¿Qué pasó? O sea, estoy haciendo este comentario porque si adicional al tiempo que tú te tienes que pasar en las calles dominicanas capitalinas para tú trasladarte también cuando vayas a una oficina comercial, tú tengas que disponer de mucho tiempo, se te va a ir el día. Pero mira, eso ocurre en los supermercados. Tú vas a veces a media mañana o en la tarde, cuando tú tienes prisa, ¿no? Sí. Tienes prisa, porque uno anda con prisa. Uno anda con prisa, la vida es así. No, pero además por la distancia y el tema del transporte, ¿no? Porque aquí tú tienes que salir a un sitio, si tú tienes un compromiso a las 5 de la tarde, tú sabes que tú tienes que estar saliendo de tu casa a las 4 de la tarde. Con suerte para llegar a las 5. Entonces hay veces que tú llegas al supermercado y el supermercado está congestionado de gente comprando, como todos los días. Entonces hay 10 cajeros y en ese momento que tú vas a pagar nada más hay 3 abiertos, todos los otros están cerrados. O cuando tú llegas a pagar, entonces ahí te cierra. No, yo me voy o voy a hacer tal cosa. Sí, no, porque hay que cuadrar. Hay que cuadrar. Bueno, a mí me pasó justamente en ese establecimiento que estuve hoy, que una de las 2 personas que estaba dando el servicio se paró y fue a desayunar. O sea, te estoy hablando de las 9:30 de la mañana y que cuando llegó eran casi las 10:30 de la mañana y yo le reclamé y cuando le reclamo me dice, bueno señor, es que incluso la superior de ella dice, no, porque es que ella no tiene derecho a desayunar. Señora, pero yo soy un cliente, o sea, usted sí tiene derecho a desayunar y yo no tengo derecho a que me atiendan a tiempo. Sí, tú tienes que esperar entonces que ella termine de desayunar. Óigame, pero qué cosa, se cepille los dientes, se lave las manos y todo ese tipo de cosas. Sí, se ponga el pintalabio. Sí, antes de... es un tema, es un tema. Y la gente, porque aquí nosotros perdimos el sentido del valor del tiempo. Sí, total. Del tiempo de uno y del tiempo ajeno. Sí. Porque tú haces con tu tiempo lo que a ti te venga en gana. Sí. Pero tú no puedes disponer del tiempo ajeno. Claro. Porque yo creo que es una forma de abusar del contrario. Pero además es una actividad, o sea, cuando usted está en el caso de los establecimientos comerciales, en el caso del tránsito es un caso perdido. Si no hay
alguien que ponga freno a eso, nosotros vamos a colapsar. Porque eso te eleva el nivel de estrés en tu mente, en tu cuerpo, altísimo. No, cuando tú llegas a tu casa, tú sientes que tú has pasado el día metido en una fábrica, echando el día, por Dios. Mira, Ulises, yo quiero volver a un tema que hemos estado tratando en los días anteriores, pero desde una perspectiva totalmente diferente. Yo he tratado este tema también no como una crítica, sino como una observación por las consecuencias que podría tener presente y futuro para el país. En el programa anterior, Janet y sus compañeros revelaron cosas que yo no sabía del tema en la discusión del contrato de Aerodón. Y a pesar de que a mí me han llamado dos o tres personas para convencerme o tratar de convencerme de que yo estoy equivocado con relación a lo que ese contrato significa para el país. Yo no voy a entrar en ese detalle, porque yo tengo mi posición y yo respeto la posición de todos los que tienen una posición diferente a la mía. Pero en la Cámara de Diputados, lo que yo más critiqué de la aprobación en la Cámara de Diputados es la forma en que se aprobó, la prisa que aparece, que muchas veces domina y conduce a las grandes decisiones y estropea las grandes decisiones dominicanas en todos los órdenes, no solamente en el ámbito político, sino en todos los órdenes. Y yo todavía estoy asombrado de que, bueno, que nadie, porque eso se discutió y se aprobó en ausencia de los diputados de oposición. Que a mí me parece que es una práctica, aunque vieja, que todos los partidos la han ensayado y la han puesto en práctica. Pero a mí me parece una práctica estéril, porque es que tú ganas con retirarse y dejar el campo abierto porque se apruebe aquello con lo que tú no estás de acuerdo. Porque cuando yo era miembro de la Junta Monetaria, miembro titular, yo estuve en desacuerdo con la mayoría de las cosas que se tomaron mientras de los 2 años que yo estuve ahí, 2 años y unos meses que yo estuve ahí en la época de Balaguer. Yo era muy joven, yo era el más joven de la Junta Monetaria. Pero yo siempre me quedaba. Primero me quedaba porque yo tenía la responsabilidad de estar ahí. Y no podía abandonar esa responsabilidad. Entonces yo lo que hacía era que emitía mi opinión. Yo no estoy de acuerdo. Y hacía lo indecible para que mi posición se hiciera constar en el caso de que hubiera un voto disidente, que muchas veces era el mío. Que contar en acta. Sí, que contar en acta. Sí. Bueno. Entonces, una de las cosas que a mí me asombró y que me apenó a la vez, porque como se trata del Congreso de la República, las decisiones que toma el Congreso, sean buenas o malas, afectan la vida del resto de los dominicanos. Nos afecta, porque ahí se aprueban las leyes y las leyes son lo que rigen un país. Y si se aprueban leyes malas, bueno, todos pagamos las consecuencias. Si se aprueban leyes buenas, todos disfrutamos las consecuencias o gozamos de las consecuencias. Bueno, ahí no se leyó el texto, pero yo no sabía que una parte de ese documento, del contrato, que es un volumen, un libro, si se quiere, la parte financiera estaba escrita o está escrita en inglés. Bueno, yo no estoy muy seguro porque el inglés, tú puedes ser tú puedes dominar o tener un buen conocimiento de ese idioma, pero necesariamente ese conocimiento de ese idioma no te hace entender los términos técnicos en cualquier actividad especializada. La economía, la química, ¿entiendes? Entonces, el problema es que ese instrumento, ese contrato no se leyó. Y como yo tengo la información que tampoco se leyó el informe que había rendido la comisión, en la que se recomendaba que se estudiara, que se diera más tiempo al Congreso para estudiar y aprobar eso. Porque la prisa, decía alguien, es una mala consejera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Pero hay una buena noticia, Miguel. No, pero lo que quiero decir es... Digo, sobre eso. Sí. La buena noticia es que
el presidente de la comisión en el Senado, que va a estudiar la pieza, ha llamado a vistas públicas y están diciendo que están abiertos a eso. Bueno, está bien, pero a las consideraciones que le... Pero no en la vista pública. Yo creo que eso tiene otra... En la vista pública realizada por la Cámara de Diputados. Yo fui de lo que dije, que no se aprobara eso sin que se le diera oportunidad a la gente que opinara. Porque estamos hablando de un bien público importantísimo para la nación, como son los aeropuertos, los 6 aeropuertos del Estado Dominicano, del gobierno. Entonces, bueno, ya la Cámara de Diputados lo aprobó. Ya no se puede volver atrás, ya ese es un pecado. Bueno, ya ese es un pecado que todos van a hacer con ese pecado. No, porque en tal caso el Senado tiene la potestad, bueno, exactamente, de hacer cualquier... A eso yo iba, Ulises. Okay. Porque el contrato está a punto de nacer con un pecado original que puede convertirse en un pecado capital. Y todo el mundo sabe el significado de eso en la iglesia, en la iglesia católica. Entonces yo digo que yo espero que el Senado de la República no cometa el error que cometió la Cámara de Diputados y que se den su tiempo, señores, se den su tiempo, porque ese contrato tiene cosas que merecen ser consideradas. Y yo no voy a hablar aquí, no voy a hablar como un dirigente de oposición, un sistemático crítico del gobierno, nada de eso. Yo estoy hablando, en esta oportunidad yo quiero hablar como una persona, un dominicano, que sentiría mucha pena y estoy incluso avergonzado de que el segundo poder del Estado, que bajo determinadas circunstancias debería ser el primero, porque es donde hay más alta representatividad popular en el Congreso de la República, que el Senado de la República rectifique el error y no cometa los yerros que ha cometido la Cámara de Diputados y que se dé su tiempo. Ese tiempo, y el tiempo, cuando yo digo que se dé su tiempo, no estoy hablando solamente de un tiempo físico, porque ese tiempo puede ser un día, como ese tiempo puede ser una semana, dependiendo cómo el Senado aproveche el tiempo y decida qué hacer. Yo se lo aconsejo por su bien mismo, porque mañana posiblemente cualquier cosa que se haga en un poder del Estado tiene consecuencias en el futuro y podría tener consecuencias en el futuro. Y entonces yo creo que en la forma en que se ha sido redactada ese contrato, que no lo redactaron los técnicos del gobierno dominicano, ni tampoco lo hicieron los abogados del gobierno dominicano contratados. Ese fue un contrato redactado por los abogados de la parte interesada. Entonces ellos pusieron ahí lo que le conviene y el gobierno ha firmado, en la Cámara de Diputados ha aceptado eso. Entonces yo creo que ahí debe ponerle un tinte nacional. Y entonces aquí yo creo que, y el Senado debería llamar a los economistas dominicanos más importantes, economistas en el gobierno, economistas en el PLD, economistas en la Fuerza del Pueblo, economistas en el Partido Reformista, porque aquí hay economistas bien formados que podrían dar una opinión imparcial al gobierno dominicano y al pueblo dominicano sobre los términos de ese contrato. Y si esos términos del contrato se corresponden con la narrativa que ha dado el gobierno, pues bien, apruébenlo, porque yo no tengo ningún inconveniente de eso. Lo que yo quiero decir es que tenemos que aprender a tomarnos el tiempo que cada cosa requiere antes de cometer, ser una víctima y dejarnos arrastrar por el entusiasmo, para no llamarlo de otra manera, y muchas veces la prisa, especialmente cuando esa prisa está relacionada con una campaña electoral y ese contrato, según el propio versión oficial, le va a dar al gobierno dominicano en 6 meses o en 5 meses un dinero suficiente que el gobierno va a usar dice la oposición, en campaña electoral. Yo no lo puedo asegurar porque yo no sé dónde el uso que se le va a dar. El presidente dijo que se le va a dar un uso, la oposición dice que se le dará otro uso. Entonces yo lo que creo es que el país tiene que tener la seguridad de que ese contrato ha sido aprobado realmente a conciencia y que esa conciencia nos indica que ese contrato
no representa ningún peligro, como otros contratos han representado para la sanidad financiera dominicana. Yo quiero reiterar mi posición y coincido, repito, con muchos de los postulados que hace don Miguel, porque pienso que para esto no debe haber prisa. Y las autoridades saben que mientras más transparencia, legitima más todo este movimiento, este contrato que se ha estado pues elaborando para beneficio del país. Que el Senado de la República se tome su tiempo, que busque las opiniones de expertos. Yo no sé si de alguna manera vincular a los partidos políticos en esto, porque ahora estamos en campaña. Yo pienso incluso que esto debe verlo una firma internacional que no tenga nada que ver con el gobierno y que no tenga nada que ver con los intereses del país, porque esa firma va a estar comprometiéndose y comprometiendo su nombre para que el país salga, primero comprándole un servicio al país para que el país salga bien de todo esto. Entonces, de lo de que si se va a usar en campaña o no, ya se ha dicho 1000 veces que eso no va a entrar ahora. Y el dinero que usted va a necesitar en campaña ya lo necesitó, o sea, lo está necesitando hace 4 o 5 meses que empezó la campaña electoral. O sea, a la oposición que se aleje, que aleje eso de su cabeza. Ese dinero no va a entrar nunca, nunca antes de la elección presidencial. Lo que yo sí entiendo es que esto tiene que estar necesariamente dispuesto al análisis, dispuesto a la versión de personas capacitadas que se despojen de cualquier criterio político y que le expongan a la nación lo que realmente significa ese contrato. Que haya que cambiar lo que haya que cambiar según opiniones que vengan después. Bueno, vamos a cambiarlo y ya. O sea, vamos, no es una cuestión de complacencia. Es una cuestión de usted hacer las cosas lo más transparente posible. Si usted no reviste de transparencia todos los procesos, a usted no solamente lo van a cuestionar, sino que en el día de mañana usted lo van a someter a la justicia si usted no hace lo correcto. De manera que yo reitero mi posición, no hay prisa para esto, está claro que no va a ser utilizado en campaña electoral ese dinero. Primero porque eso lleva un proceso y en lo que ese proceso se agota pasará un tiempo. Las elecciones no se pueden postergar. Estamos ya en el mes de diciembre, finalizando el mes de diciembre. Las elecciones municipales son en febrero, las presidenciales son en mayo. Entonces, ¿cuál es el temor? Ese dinero no se va a tocar para eso. Hay que someterlo a ese tipo de escrutinio, como dice don Miguel, despojado de todo criterio político. Miren, señores, hay que tomar a veces las cosas con mucha sangre fría. Ahí yo estoy viendo en las redes unas imágenes de un hombre entró a una tienda. Ajá. Y en la cajera era una muchacha joven muy bonita. Sí. Y entonces el tipo intentó, le iba a pedir, quería robar la caja y la amenazó con una pistola. Y ella lo que hizo fue que le enseñó los senos y el tipo sacó su cámara, le tomó la fotografía y se fue. Eso es lo que yo llamo sangre fría. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella. Continúen con nosotros aquí en la 98.5 FM Rumbo de la Tarde.